Esta conferencia tratará sobre el case management en la perspectiva del derecho comparado. Ramón García, entonces, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuya tesis trató sobre la develación, diagnóstico y proyecciones del Judicial Case Management en el proceso civil chileno desde la perspectiva comparada. Además, es Visiting Scholar en Washington University en San Luis, en la Universidad de Leicester, el programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Stanford, programa internacional sobre el sistema de justicia criminal y litigación oral del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en la Corte Interamericana de Justicia y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Asimismo, es profesor de Derecho Procesal Civil y Litigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenido, Ramón, y muchas gracias por estar aquí. Bien, muy buenos días, muchas gracias a todos. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo al organizador, al Centro de Estudios Justicia de la América, por intermedio de su director ejecutivo Jaime Arellano, su director de proyecto Marco Fandiño, a Lionel González, a Juan José Martínez, a Lorena Espinosa, a Sandra Araneda y en general a todos quienes han trabajado arduamente para organizar este extraordinario seminario. También quiero aprovechar de saludar especialmente al profesor Alan Uselak y a John Sorabji, que tuvieron una gran disposición al recibir nuestra invitación y poder hacer un extenuante viaje desde el otro lado del Atlántico hasta acá para contarnos un poco de la experiencia tanto del case management en la reforma procesal de Inglaterra y Gales, como también una visión general de lo que ha sucedido con este tema en Europa. Finalmente, también agradezco a los académicos nacionales que aceptaron el desafío también de compartir diversas perspectivas sobre el case management, a las autoridades judiciales, a los jueces, a los abogados, a los académicos que concurren de distintos lugares de Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá. Antes de iniciar, quisiera también hacer una breve mención. Uno de los profesores invitados a participar en la jornada de la tarde, el profesor Raúl Núñez, quien fue guía de mi tesis, pidió saludarlos a todos ustedes. Las excusas, está con un muy delicado problema de salud, pero mandaba un abrazo y sobre todo deseaba que esta jornada fuera de mucho éxito. Bien. El objetivo de esta presentación va a ser intentar delinear un marco general de lo que se va a discutir en este seminario. Entonces, para estos efectos voy a intentar describir sucintamente y en términos generales, de ahí que por favor cualquier generalización que haga debe entenderse en esa forma, para intentar avanzar en qué es lo que se ha entendido en la teoría y en el derecho comparado en el término de case management. Su justificación, su configuración y algunos mecanismos de operación. Con estos insumos, con esta idea, entonces, propondré una conceptualización con sus principales elementos estructurantes y finalizando con algunas reflexiones a modo de conclusión. Propongo inicialmente que el case management consiste en la gestión y control judicial de la litigación para alcanzar los fines relevantes del sistema. Esta idea del case management ha sido un tópico muy relevante en la discusión procesal en la teoría comparada. Sin embargo, en contraste, en nuestro sistema en general, el término case management es más bien desconocido. Hay muy poca literatura, o prácticamente ninguna literatura, que se dedique al tema con autonomía conceptual. Si bien es cierto, hay algunos artículos que recogen esta idea de case management en español, la verdad que la mayoría de ellos reconducen el término case management más bien a conceptos tradicionales como la dirección judicial del proceso, como ya adelantaba Marco en su intervención. Adicionalmente, también el case management ha sido asociado con cuestiones de naturaleza económica, organizacional, administrativa, en definitiva, en el ámbito de lo que es extrajurídico. Como veremos,
el case management es un concepto bastante complejo, sobre todo para nuestra realidad y para nuestro entendimiento cultural, y que además tiene la potencialidad de definir la fisonomía y la eficiencia del sistema de justicia. De esta manera resulta imprescindible realizar una muy cuidadosa consideración de su configuración, alcances, fines y riesgos. Una advertencia preliminar antes de ya iniciar derechamente la presentación. En la teoría comparada, el término case management es utilizado con más de un sentido y además con distintos objetivos. Sus alcances y sus percepciones están fuertemente condicionados por los contextos culturales y las realidades históricas de cada sistema procesal, desde el cual se lo observa. De esta manera, la prevención es que la diversidad de perspectivas y el sentido evolutivo de case management es una característica de esta institución. Nosotros diremos, ¿hacia dónde quiere apuntar? Ok, muchas gracias. Nosotros diremos que el case management puede ser entendido como un marco teórico, como un conjunto, como un instrumento, conjunto de técnicas o como un modelo procesal. Como marco teórico, el case management está asociado o bien constituye una perspectiva para describir, interpretar, analizar y enfrentar los problemas del sistema de justicia. El supuesto es que el juez puede constituirse en un factor de eficiencia para el logro de los objetivos del sistema de justicia si es que interviene activamente en el proceso de litigación. Este enfoque, en general, puede ser entendido como una superación de las concepciones ideológicas y teóricas individualistas sobre la función y operatoria de la justicia civil. Esta perspectiva se origina e impulsa por la interrelación de distintos factores, de los cuales destacaré tres por su mayor visibilidad y alcance. En primer lugar, por una mayor preocupación por los alcances sociales y económicos de los procesos, fenómeno que entre nosotros se acostumbra a denominar como publicitación o socialización del proceso, a propósito de las aportaciones teóricas realizadas por Franz Klein y la Ordenanza Procesal Civil Austríaca de 1894. En segundo lugar, por la ampliación y reforzamiento del catálogo de derechos procesales, consecuencia de su reconocimiento en diversas constituciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos, entre ellos especialmente los derechos de acceso a la justicia y de el derecho a obtener una decisión en un plazo razonable. Finalmente, a estos dos factores se une la muy extendida percepción que la justicia civil se encuentra en crisis. Profundizaremos sobre este marco teórico recurriendo para estos efectos a lo que yo entiendo como dos cambios de paradigmas que se pueden observar en el desarrollo del derecho comparado. El primer cambio de paradigmas se refiere a los objetivos que se asignan al proceso. Tradicionalmente al proceso se le ha asignado una única finalidad, esto es, decidir el conflicto pronunciando decisiones justas o correctas. Este enfoque asume que siempre que se alcanza una decisión de acuerdo con los hechos y el derecho, la justicia ha sido hecha y nada más importa. Según esta perspectiva, no son relevantes el tiempo ni los recursos utilizados si ello da lugar a resultados legalmente correctos. Sin embargo, una decisión correcta puede llegar muy tarde para ser efectiva, perdiendo su utilidad, o bien puede ser muy costosa al punto de hacerla inaccesible para un importante número de ciudadanos. Por esta razón, observo que en la perspectiva comparada, el desarrollo de un nuevo paradigma, según el cual mantener el tiempo y los costos bajo control pasa a ser tan importantes como la producción de una decisión final correcta. Incluso estos objetivos de oportunidad y costos, es decir, alcanzar la decisión en un plazo razonable y a costos accesibles, se han ido incorporando progresivamente al elenco de garantías judiciales, infiltrándose en el concepto de juicio justo.
De hecho, esta trilogía de objetivos ha sido recogida en forma expresa en distintos sistemas jurídicos procesales y además ha sido reforzada por la normativa y la jurisprudencia sobre derechos humanos, obligando a los estados a implementar procedimientos y mecanismos que permitan a los justiciables obtener la tutela de sus derechos en plazos razonables y con costos del proceso que no constituyan una limitación indebida al acceso a la justicia, como ha sido el caso, por ejemplo, de Steele and Morris contra el Reino Unido, o bien el caso entre nosotros también de la Corte Interamericana, el caso Cantos con Argentina del año 2002. En consecuencia, establecido que hay una pluralidad de objetivos del proceso, es necesario encontrar un balance adecuado entre ellos y buscar un mecanismo para poder hacerlo operativo. Especialmente cuando estas tres dimensiones de la justicia, si bien están muy interrelacionadas, lo cierto es que a veces empujan en diferentes direcciones y ello demanda compromisos. Un segundo cambio de paradigmas lo observo en relación con la imagen o el escenario sobre el cual opera el sistema de justicia. En efecto, según el trasfondo conceptual tradicional, los problemas del proceso han sido considerados pensando en un solo escenario, esto es, la del caso o proceso individual. Se trata de una relación triádica, fuertemente individualista, donde solo son visibles dos partes enfrentadas ante un juez por la resolución de un conflicto. De acuerdo a esta idea, de acuerdo a este paradigma, el sistema parece funcionar solo para la resolución de un caso. Es lo que entre nosotros también se ha denominado perspectiva atomizada o microscópica. Esta es la imagen que además nos transmiten nuestros códigos, nuestras leyes procesales, y que además se refuerza por nuestra formación jurídica, la que nos enseña fundamentalmente a considerar solamente la controversia en cuestión y sus méritos, pero no el funcionamiento del sistema jurídico ni las consecuencias de la tramitación o procesamiento de un caso para el resto de la litigación. Sin embargo, nosotros sabemos que los sistemas de justicia contemporáneos se enfrentan a una realidad dramática. Esto es procesar enormes volúmenes de trabajo, de manera que aparece o surge la necesidad de distribuir los limitados recursos disponibles y organizarlos de la mejor forma, con el objetivo de que los fines de justicia puedan ser alcanzados en todos los casos. Por estas razones, observo que aparece un nuevo paradigma que denomino el conjunto de casos, que reconoce que la justicia y el proceso se administran a una pluralidad o multiplicidad de casos. El supuesto de este nuevo paradigma es que una perspectiva centrada exclusivamente en el caso individual implica que alcanzar la justicia sustantiva para algunos puede constituir una denegación de justicia para otros, si es que no se logra un adecuado equilibrio y distribución de los recursos judiciales. Hay una idea que expresa Jay Titchmarsh que dice algo así como: no podemos concentrarnos indebidamente en entregar una justicia perfecta en un caso individual, cuando muchos ciudadanos no reciben justicia de los tribunales en lo absoluto. Según esto, lo importante es que la justicia debe estar en la totalidad de los asuntos y los recursos del sistema tienen que ser divididos equitativamente. Asociado, vinculado a este escenario, ha surgido o quizás reaparecido la idea de proporcionalidad para identificar y manejar los casos que ingresan al sistema. La proporcionalidad se traduce en la necesidad de distinguir y priorizar entre los múltiples casos según su valor privado, social, a su complejidad, en atención a los limitados recursos del sistema judicial. El profesor italiano Remo Caponi ha señalado que la proporcionalidad es uno de los principios rectores del ejercicio de los poderes públicos, pero que todavía tiene que explorar el potencial axiológico y ético en el campo de la justicia. Esta idea de proporcionalidad, según este mismo profesor, está tallada en la regla 1 de las reglas de procedimiento civil inglesas, donde se explica
que procesar un caso incluye, entre otras cosas, atribuirle una parte apropiada de los recursos del tribunal, teniendo en cuenta la necesidad de reservar recursos para los otros casos. Entonces, si bien de acuerdo a esta perspectiva o concepción de proporcionalidad se limita de cierta forma los requerimientos que provienen desde el caso individual, esta limitación pasa a ser un medio necesario para asegurar los derechos del conjunto. En suma, tener presente el conjunto de los casos y asegurar una alternativa de justicia para todos en plazos razonables, a costos acotados, exige racionalizar los recursos del sistema, lo que supone que alguien lo haga en la operativa misma de él. Entonces, en esta perspectiva, el case management propone que sean los jueces quienes, junto a la colaboración de las partes, asuman la responsabilidad de controlar el desarrollo de la litigación, distribuyendo y racionalizando los recursos del sistema para alcanzar sus diversos objetivos bajo criterios que sean individual y socialmente equitativos. Por supuesto, ya tendremos la oportunidad de discutirlo, este marco teórico pone en tensión muchas de nuestras asunciones y probablemente va contra lo que ha sido nuestra educación tradicional. Pero esa es la idea. Un segundo enfoque considera el case management de una forma instrumental. En este sentido, el case management puede ser entendido como lo describe el principio 14.1 de los principios transnacionales del procedimiento civil de UNIDROIT y American Law Institute. Esto es, como los medios y métodos por los cuales la Corte o los jueces gestionan activamente el procedimiento, ejerciendo discreción para lograr la solución de la disputa de manera justa, eficiente y con una velocidad razonable. El conjunto de técnicas de case management es amplio y variado, y en general lo que busca es racionalizar los recursos del sistema, agilizar el ritmo de la litigación y hacer del juicio un evento manejable. Las principales técnicas desarrolladas en la experiencia comparada son las conferencias de case management, el case management diferenciado o uso de tracks, el establecimiento de programaciones para los juicios y los acuerdos procesales. Voy a hacer una breve referencia respecto de cada una de estas herramientas. Las conferencias de case management consisten en ciertas reuniones más bien informales entre el juez y las partes, las que a veces se verifican no necesariamente en la sala de audiencia, sino que en el despacho del juez, a veces también en forma telefónica o utilizando correo electrónico u otros medios de información, para los efectos de poder obtener de ellos información necesaria para procesar el caso de acuerdo a sus reales necesidades. El supuesto es que lo que se necesita para hacer una adecuada gestión del caso es obtener información de calidad en lo posible en etapas tempranas del procedimiento, ya que de otro modo lo más probable es que el caso va a tomar más tiempo para ser resuelto y su precisión puede ser también afectada negativamente. También, en la medida que nos demoremos en el desarrollo del proceso, identificar cuáles son las cuestiones claves y relevantes que realmente deben resolverse a través de la sentencia, también es probable que el sistema que el procedimiento se vuelva más costoso. Las conferencias de case management están presentes bajo distintas configuraciones en las reglas federales de procedimiento civil de Estados Unidos. En Inglaterra también existen formas de conferencia para determinado tipo de casos, especialmente los más complejos, y también Francia recoge esta idea de poder tener reuniones con las partes, con sus abogados, para los efectos de definir cuál va a ser la forma en que se va a procesar específicamente el caso. La función más importante de la conferencia va a ser la identificación de cuáles son las cuestiones de hecho y de derecho que sean relevantes para decidir el caso, con el objetivo básico de reducir muchos casos que inicialmente aparecen como complejos a casos más bien simples. Entonces, la información que se genera en la conferencia a través de esta interacción entre el juez y los abogados permite definir
el tratamiento específico que debiera tener el caso y distribuir los recursos judiciales, por ejemplo, la asignación de tiempo para las audiencias, completar algunas actividades procesales que todavía se encuentran pendientes y adoptar ciertas decisiones sobre cuáles son las reales exigencias probatorias que demanda el caso. Una segunda herramienta es lo que se denomina case management diferenciado o el uso de tracks. Y la idea es que los casos deben ser tratados según sus reales necesidades y características. En una disputa que es compleja, es probable que todos los mecanismos procesales puedan resultar necesarios. Pero no todos los casos, y nosotros lo sabemos, no todos los casos son importantes, son intrincados ni difíciles. Y tampoco requieren un acceso completo a los mecanismos procesales. En consecuencia, los casos, dependiendo del nivel de complejidad y de ciertas características particulares, pueden asignarse a diversas rutas procesales y que en inglés se denominan tracks y que en Francia se denominan circuitos. Y las que están definidos por algunas normas legales o por guías prácticas que se van construyendo entre el judicial y los abogados, a veces en forma individual o en forma colectiva, y en la cual se van definiendo cuáles son los pasos que debe ir tomando el caso para su desarrollo hasta alguna forma de término. Normalmente este proceso de asignación de un caso a un track o a un circuito se verifica por medio de un proceso de detección temprana que involucra también la comunicación entre los abogados y el juez después de la presentación del caso. Por ejemplo, a través de una conferencia, que es la que hablaba recientemente, o por ejemplo, a través del llenado de un formulario específico donde las partes revelan al tribunal qué es lo que requieren para que su caso sea gestionado según sus verdaderas necesidades. En Inglaterra y Gales se encuentran 3 tracks que dependen fundamentalmente de la cuantía o complejidad del asunto, los casos de menor cuantía, los small claims, ciertos casos que son fundamentalmente, yo diría, de mediana complejidad y de mediana cuantía, un tipo de procedimiento que se llama fast track, y para los casos más complejos, el multitrack. Fundamentalmente en este tipo de casos, cuando se habla de complejidad, estamos hablando de dificultad en cuanto a número de partes, complejidad en cuanto al asunto legal a decidir, complejidad en relación a los requerimientos probatorios, fundamentalmente el uso de peritos. En Francia, estos circuitos también, bajo este mismo criterio de complejidad y cuantía, se denominan circuito corto, moyen y long. También corto, mediano y largo. Todo esto va a depender entonces de las características concretas que el juez junto con las partes puedan identificar y en consecuencia adaptar el procedimiento de acuerdo a sus reales necesidades. Por supuesto, esto supone una mayor flexibilidad en el tratamiento de los casos y lo que manifiesta de alguna u otra manera refleja una preocupación del sistema por la proporcionalidad. Una tercera herramienta de case management es la programación estricta de eventos del juicio. Determinar un calendario del procedimiento por adelantado probablemente es una de las herramientas que ha probado ser más efectiva en el derecho comparado en el case management, ya que si se agenda tempranamente el juicio unido a una supervisión y control judicial que supone el case management, fuerza a los abogados a preparar y administrar los asuntos de sus clientes de manera más rápida y eficiente, centrándose solo en aquellas cuestiones que sean realmente relevantes para la resolución del caso, de manera de poder cumplir con estos calendarios establecidos por el tribunal o bien acordados entre las partes y el juez. Este mecanismo también incluye el uso de ciertas sanciones o mecanismos que permitan entonces al tribunal ejercer un verdadero control sobre las actividades procesales que desarrollan las partes. Finalmente, algunas palabras sobre los contratos procesales. Es un mecanismo que fundamentalmente se ha desarrollado en Francia y que también ha tenido alguna recepción a propósito de la reforma procesal civil brasilera del año 2015 y respecto al cual probablemente la profesora Goes nos va a hablar algo en su presentación. Estos contratos procesales son verdaderos acuerdos celebrados entre el juez y las partes
durante la etapa de preparación con el fin de establecer plazos personalizados para la controversia específica, lo que posibilita una cierta programación de actividades entre el juez y las partes. En Francia, estos contratos procesales se encuentran regulados en el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, en términos generales, el juez de la mise en état o el juez de preparación determina, en la medida que sea necesario, el tiempo para la instrucción del caso, fijando un calendario para la preparación, lo que incluye el número previsible y las fechas de intercambio de los escritos y de los documentos, la fecha de los debates, la fecha de entrega incluso de la sentencia, teniendo en cuenta la naturaleza, la urgencia, la complejidad del caso y la opinión de los abogados. Una variante de esta idea de contratos procesales, es decir, de acuerdos entre el juez y las partes para la programación y el diseño del procedimiento que va a seguir el caso, lo constituyen las declaraciones conjuntas de case management. ¿Llevo 15 minutos o me quedan 15 minutos? Muy bien. Gracias. O Joint Case Management Statement. Recientemente en el Distrito Norte de California, mediante una orden dictada en los tribunales federales del año de enero de 2017, se estableció que los abogados debían presentar al tribunal un plan de programación conjunta para el case management. Esto incluye, en general, una presentación o una descripción acotada de lo que significa el caso en términos legales, en términos de hecho. A continuación, la posibilidad de obtener ciertos acuerdos entre ellos. Esto significa un trabajo que han realizado previamente, por supuesto, los abogados, y además una descripción de todos aquellos asuntos que puedan facilitar la disposición justa, rápida y económica del caso. Los principios tras estos contratos procesales o declaraciones conjuntas de case management son la cooperación entre las partes, la proporcionalidad y la buena fe. En general, las herramientas de case management que hemos revisado muy sucintamente no son excluyentes, sino que muchas veces operan en forma interrelacionada y articuladamente. Así, por ejemplo, una conferencia o reunión entre el juez y las partes ayuda a discernir el grado de complejidad del caso, lo que permite a su vez su asignación a un procedimiento, track o circuito procesal apropiado. Una vez efectuada esta determinación, se pueden adoptar decisiones más específicas, como por ejemplo establecer cuáles son los plazos adecuados para el agendamiento del juicio y las diversas audiencias. Por supuesto, estas técnicas hoy en día suponen el uso muy intenso de tecnologías de información. Finalmente, la tercera perspectiva que había anunciado sobre cómo entender case management es el case management en cuanto a modelo procesal. Según este planteamiento teórico desarrollado por el profesor Máximo Langer en un par de papers que realizó hace algunos años atrás, señala que el case management constituye un modelo procesal que no encaja en ninguno de los dos tradicionales sistemas, es decir, ni en el adversarial ni el inquisitivo, y tampoco constituye un híbrido entre ambos. El case management constituye, según esta perspectiva, un modelo procesal, ya que no solo define el papel del juez, sino que también el de las partes y explica una serie de características procesales. En síntesis, esta perspectiva considera el case management mucho más allá de lo que es la sola idea de un juez con poderes ampliados. En ese sentido, el case management captura una particular técnica para gestionar los casos, una cultura, una forma de procedimiento que distribuye competencias y responsabilidades entre los principales actores del proceso legal. Así, por ejemplo, en el case management, de acuerdo a este planteamiento, el objetivo de agilizar los casos, aunque no es el único, se vuelve particularmente importante y el tribunal se convierte en el principal encargado de hacerlo. La intervención de las partes y de los abogados no es eliminada, sino que se sujeta al control del tribunal para evitar actividades inútiles, litigación abusiva y los trámites que aparezcan desproporcionados a las necesidades del caso concreto. Además, las partes asumen el deber de colaborar con el tribunal y coordinarse entre ellas para agilizar el caso. Finalmente, el procedimiento se entiende como un dispositivo que el tribunal utiliza con la colaboración y cooperación de las partes para procesar los casos lo más rápidamente posible. Según esta perspectiva, existen muchas técnicas y dispositivos de gestión
que se adaptan perfectamente a todos los modelos de procedimiento y en general todos los sistemas procesales gestionan los casos y buscan evitar retrasos excesivos. Lo que distinguiría al case management como modelo procesal es que el objetivo de acelerar los casos se vuelve particularmente importante y el tribunal se convierte en el principal responsable a cargo de los casos. Y esto conlleva a su vez una redefinición de la función de las partes y otras características procesales. En la parte de abajo de la lámina están los papers donde el profesor Langer desarrolla esta visión. Entonces, con estas perspectivas me atrevo entonces a avanzar hacia un concepto de case management, según el cual, como dije al inicio, consiste en la gestión y control judicial de la litigación para alcanzar los fines relevantes del sistema de justicia. La gestión implica considerar el valor o peso de un caso dentro del universo posible de otros casos que merecen en la actualidad y que en el futuro también merecerán la atención y consecuente asignación de recursos judiciales, atendido la limitación de los recursos, según criterios normalmente asociados a la importancia del caso, a la cuantía del caso, a los costos y a la situación económica de las partes. El artículo 764 del Código de Procedimiento Civil francés, que ya hacía referencia, dispone que el juez determinará el tiempo necesario para la examinación del caso, teniendo en cuenta la naturaleza, urgencia y complejidad del caso después de haber escuchado la opinión de los abogados. Esto significa que no todos los casos van a recibir la misma cantidad de tiempo ni urgencia. Una vez que se identifica que un caso posee ciertas características especiales que autorizan o sugieren un tratamiento diverso, se genera entonces la necesidad de adecuar el procedimiento a sus necesidades específicas. Esta idea de poder distinguir un caso entre un universo de otros casos posibles se encuentra reconocido en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, fundamentalmente en el caso Unión Alimentaria contra España del año 1989, según el cual es lícito establecer un orden de preferencia en el despacho de los asuntos, teniendo en cuenta su urgencia y su importancia. Lo importante es que no todos los casos van a tener la misma importancia ni el mismo tratamiento y que ciertas características especiales del caso pueden sugerir un tratamiento más específico. El control de la litigación implica que el sistema judicial se hace cargo de la distribución y racionalización de los recursos del sistema, especialmente del tiempo del juez y del ritmo del proceso. Así, por ejemplo, para Lord Wolf, quien fue el ideólogo de la reforma a la justicia civil en Inglaterra y Gales, entendía el case management como un sistema integral de la gestión del tiempo y de los acontecimientos del juicio que se desarrolla a través del sistema de justicia desde su inicio hasta su resolución. Este control de la litigación se extiende a dos niveles o dimensiones del case management, uno macro o estructural y otro a nivel micro. El macro case management se ocupa de la forma como se procesan y gestionan el conjunto de casos. En esta perspectiva macro o estructural se incluye la distribución de los casos dentro del sistema de justicia, la manera como los jueces de esos tribunales son asignados para determinados casos y el uso de los tracks o rutas procesales que contienen pasos específicos de procedimiento para determinado tipo de casos según consideraciones como su cuantía, su complejidad o importancia. En el nivel micro del case management, en cambio, se refiere al manejo del caso individual o manejo dentro de un caso. A este nivel, los jueces pueden modelar el procedimiento, es la idea de un procedimiento de sastrería, para los efectos de poder ajustarse a sus verdaderas necesidades. Esto, por supuesto, nuevamente no requiere o nos demanda procedimientos flexibles. Muchas gracias. Segunda tarjeta. Esto es como dos amarillas. Bien, en este micro case management, la actividad del juez, las decisiones judiciales dentro de los espacios autorizados legalmente para que ejerza su discreción, entonces permite adaptar el procedimiento a las particularidades del caso. En ambos niveles, macro y micro, el case management está destinado a articular tanto las necesidades particulares del caso individual
como por supuesto las necesidades del conjunto de casos que ingresan al sistema. En ambas dimensiones, macro y micro, el tribunal actúa como un catalizador para promover un tratamiento eficaz y eficiente de los casos a través del sistema, ya que los jueces parecen ser los únicos capaces de establecer el ritmo de la litigación independiente de los intereses de las partes, con el fin de garantizar un tratamiento justo y oportuno. Con todo, la idea de control judicial en la experiencia comparada no significa necesariamente que sea un juez el que esté directamente supervisando el desarrollo completo del caso. Lo importante es que el tribunal tenga la responsabilidad sobre el desarrollo del procedimiento y además esté en condiciones de poder vigilar su progreso en sus diferentes etapas. En consecuencia, en este tipo de actividades, el juez puede delegar en parte, a través de una delegación o una autorización, a algún funcionario del tribunal, en otros sistemas también a otros jueces, la preparación del caso y el case management. Desde esta perspectiva, y esto puede ser importante para nosotros, por supuesto, el case management constituye un concepto que viene a integrar las actividades que desarrolla el tribunal, es decir, las actividades que nosotros entendemos como propiamente jurisdiccionales, con actividades de gestión que se desarrollan fundamentalmente en los aparatos administrativos de las cortes o tribunales. De esta manera, un activo case management supone una voluntad judicial, una efectiva división del trabajo entre el personal del tribunal y los jueces, y por supuesto una legislación que entregue competencias y herramientas claras para el case management. Los fines del case management. El case management constituye, como ya decíamos, un instrumento determinado a operativizar los fines relevantes del sistema. Si bien los objetivos de los sistemas de justicia pueden ser variados, lo mismo que su formulación, su peso relativo, voy a utilizar una división que ha realizado el profesor Sorabji acerca de los fines del case management. Permiso, profesor Sorabji. Sorabji distingue dos enfoques sobre los propósitos o fines del case management. De acuerdo al primer enfoque, el propósito del case management es asegurar que la preparación del juicio sea más económica y eficiente. Sin embargo, en esta primera perspectiva, economía y eficiencia no pueden ser perseguidas a un precio que perjudique la decisión sustantivamente correcta. Ejemplos de esta perspectiva son Austria, Alemania, Francia y Hong Kong. El segundo enfoque va más allá de alcanzar la decisión correcta en forma económica y expedita y presenta a su vez dos caminos. El primer camino es el adoptado por Inglaterra y Gales después de la reforma de 1999, donde el propósito del case management es tratar los casos justamente y a un costo proporcional según el overriding objective o objetivo predominante de la regla 1.1 de las Civil Procedure Rules. En esta jurisdicción, el uso apropiado y proporcional de los recursos de la Corte es considerado parte de la justicia sustantiva en sí misma, y los casos deben ser gestionados para asegurar que no se utilice más que una parte proporcional de sus limitados recursos, de modo de no perjudicar a otros litigantes para obtener también una sentencia correcta, oportuna y económica. El segundo camino es dejar la idea que el proceso debe ser gestionado para un juicio y sentencia. Este segundo camino, a su vez, también bifurca en dos formas. De acuerdo a la primera, se incorporan dentro de los deberes de case management fomentar el uso de alternativas de resolución de conflictos, situación que ocurre en Polonia, Noruega y en algunos estados de Estados Unidos como California. La segunda va más allá de promover el uso de mecanismos alternativos, y ahora el case management es entendido no solamente para el juicio o única o primariamente para el juicio y la sentencia, sino que para la gestión del conjunto de la litigación y de las disputas como un todo en un sentido amplio. Quisiera hacer una breve comparación entre distintos modelos, tres configuraciones más bien de case management, atendiendo a algunos criterios. En cuanto a la justificación, y estamos pensando en Estados Unidos, entonces Inglaterra y Francia considerados en conjunto, la verdad que la narrativa
la narrativa que existe detrás de la implementación de case management es muy similar. Aparece en general como una reacción a los efectos negativos del control del caso exclusivo por las partes, especialmente por los costos y las demoras excesivas que esto produce, y sobre todo el uso de la litigación abusiva o estratégica. En este sentido, en todas estas experiencias se manifiesta la búsqueda de un mayor nivel de eficiencia como condición de una adecuada provisión de justicia. En Inglaterra, además, se observa una justificación especial en el acceso a la justicia. En cuanto a la densidad normativa y la regulación de los poderes del juez, podemos observar que en este caso los tres modelos difieren bastante. En el procedimiento civil, me refiero al procedimiento federal del procedimiento civil americano, el case management está regulado básicamente en una sola regla, que es la regla 16. Se trata de una sola norma que delega explícitamente entonces una amplia discreción, autorizando a los jueces a celebrar conferencias previas al juicio y a tomar las medidas apropiadas con respecto a una amplia gama de asuntos, incluyendo pleading, discovery, summary judgment, el juicio y una promoción activa de los acuerdos. Con todo, esta regla 16 es de un alcance bastante más estrecho en comparación con las Civil Procedure Rules de Inglaterra y Gales, que constituye en realidad un código de procedimiento civil que gira en torno al case management para alcanzar el objetivo predominante. Estas reglas procesales dedican una sección entera a los poderes de case management, el que además se encuentra bastante estructurado y regulado con detalle desde antes incluso del comienzo del caso, con pre-action protocols, posteriormente también con normativa específica que se encuentra en el código y además con normativa judicial que se produce para el case management en determinadas etapas y para determinadas situaciones a través de lo que se denominan practice direction, que son más bien una recopilación de prácticas para el desarrollo del case management, además con tracks procesales y normas que establecen un sistema muy sofisticado para el desarrollo de la discreción judicial. En Francia, la regulación del case management está distribuida a lo largo del código, tanto en los primeros artículos que se refieren a los principios directores del procedimiento y en los artículos 763 y siguientes, bajo el título La instrucción bajo la supervisión del juez de la mise en état. Sin embargo, en Francia, la doctrina está contente que este case management puede ser caracterizado como un case management más bien reactivo, de carácter minimalista, y que fundamentalmente está donde las partes tienen una fuerte influencia. En cuanto a los objetivos y fines, la regla 1 de las reglas federales de procedimiento civil norteamericanas indican que éstas deben ser interpretadas y administradas para garantizar la determinación justa, rápida y económica de cada acción y procedimiento. En Inglaterra y Gales, los fines del case management están determinados por el que ya tantas veces mencionado objetivo predominante, overriding objective, según el cual las reglas están construidas o constituyen un nuevo código para permitir que los tribunales se ocupen justamente de los casos y a un costo proporcional. En su caso, el Código de Procedimiento Civil francés escuetamente señala en el artículo 3º que el juez asegura la correcta conducción del procedimiento, teniendo facultades para poder establecer plazos y adicionalmente ordenar medidas necesarias. El objetivo, en este caso, básicamente en Francia, es la de alcanzar la decisión sustantivamente correcta. Finalmente, en cuanto a lo que es la materia de cooperación, en general, todos los sistemas de case management suponen una fuerte cooperación de las partes. Yo diría que esta es una de las grandes características del case management. El case management normalmente ha sido asociado solamente a la figura del juez, pero la verdad que supone la colaboración, la coordinación y la cooperación de las partes. En Inglaterra, la regla 1.3 del Código de Procedimiento Civil de Inglaterra y Gales impone un deber explícito sobre los litigantes de asistir a la Corte para alcanzar precisamente este objetivo predominante, y ellos además se manifiestan en distintas normas del mismo código. En Estados Unidos, en las notas del Comité para la enmienda de las reglas federales del año 2015, consignó específicamente que la abogacía efectiva es coherente y de hecho depende del uso cooperativo y proporcional de los procedimientos.
En Francia, el paradigma de esta forma de cooperación son fundamentalmente los contratos procesales y los denominados protocolos colectivos de procedimiento, es decir, son acuerdos que adopta la barra de abogados conjuntamente con los tribunales para el procesamiento de determinado tipo de casos. Vamos a las conclusiones, porque ya a esta altura todos me están mirando mal. Entiendo el case management como una tecnología cuyo uso, sin embargo, tiene alcances, potenciales efectos y algunos riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. En un mundo hipotético, donde la litigación no tuviera costos en tiempo o dinero, ni a las partes litigantes, ni a la sociedad, probablemente el case management no sería necesario. Sin embargo, nosotros no vivimos en este mundo ideal, y un sistema mínimamente eficiente requiere un grado de control judicial, especialmente en un sistema por audiencias. En este sentido, el case management aparece como una manifestación de la dinámica evolutiva del proceso civil que se inserta en una macro tendencia que promueve un mayor control judicial en el desarrollo y los resultados de la litigación en la búsqueda de articular los fines privados y públicos del proceso. En nuestro medio, o para nuestro medio, el case management viene asociado a un marco teórico cuya importancia es que instala y permite visibilizar y considerar nuevas variables que resultan ser claves para el entendimiento y solución de algunos problemas que aquejan a nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, la necesidad de procesar una masividad de casos, la apuesta por un rol activo del juez para alcanzar ciertos objetivos, especialmente en relación con la calidad y la eficiencia de la respuesta jurisdiccional, la existencia de procesos de trabajo donde los órganos de administración y de gestión de los tribunales actúan con el juez para los efectos de procesar y definir la agenda del tribunal, el tiempo que se asigna a cada una de esas audiencias, la preocupación general por una distribución eficiente de los recursos judiciales, el rol de los acuerdos dentro del proceso, entre muchos más. La tendencia moderna, claramente, en el case management apunta a privilegiar la cooperación. Esto permite, en general, superar el tradicional debate sobre el dominio del proceso, sobre los fines públicos y privados y su eventual confrontación. Esta cooperación para el logro de los objetivos procesales en un entorno flexible y gestionado por los jueces puede entregar, por supuesto, una mayor legitimidad a este tipo de herramientas al permitir a los participantes intervenir constantemente en el desarrollo y configuración del procedimiento. Por esto, o en realidad, el ejercicio del case management, las racionalizaciones, los balances que supone, exigen una extrema claridad en los objetivos que se quieren alcanzar. Y por supuesto, cuáles son los valores del sistema de justicia que están detrás. Por esto, el case management pareciera ser básicamente un asunto sobre responsabilidad, poder y confianza, y mantenerlo o implementarlo depende de la creencia de que este mecanismo mejore en el balance entre sus beneficios y costos. Esta mayor confianza en la actividad de los jueces supone, entre otras cosas, la comprensión y aceptación social de esta función, el valor político institucional de esta herramienta, de sus objetivos, de la distribución de roles que de ella se deriva, de los límites en otros valores esenciales para la administración de justicia civil y la configuración normativa de cada uno de estos aspectos. ¿Cómo alcanzar esta confianza y esta claridad en nuestra tradición y cultura? Este es el gran desafío para nosotros. Muchas gracias.